aplauso al Señor. Aleluya. Santo es Dios. Dígale a una persona por ahí, Jesús está vivo. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Amén. Aleluya. Jesús viene para acá. Aleluya y gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. El año era el 2003. Gloria a Dios. En diciembre. Y se me había invitado a un campamento de jóvenes. Eso era en la otra iglesia que yo estaba. Y yo en esos días no estaba muy serio con el Señor. Yo me había convertido en el 1999. En el 2000 me bauticé. Y en esos días, en el 99 tenía 14, en el 2000 yo tenía 15. Bachiller estaba ahí justamente comenzando. Y eso no es una excusa, pero es la excusa que yo usaba en esos días. ¿Okay? Y yo tenía el título cristiano, pero no el estilo de vida cristiano. Gloria a Dios. Ya estamos predicando. Aleluya. Aleluya. Eso se llama una fe nominal, es decir, solamente en nombre. No queremos eso. Gloria a Dios. No puedo decir mucho de la experiencia en Puerto Rico, ¿verdad, hermano puertorriqueño? Pero en la República Dominicana puedo decir con confianza que eso se ve mucho. Mucho de esa fe nominal. Decimos somos cristianos. Otros en otro grupo se dicen un título cerca a cristiano, pero eso solo es en nombre y no en práctica. No en un estilo de vida así actual. El Señor nos ha llamado un poco más de eso. Pero amén. Yo estaba en medio de eso cuando unos jóvenes asociados con la asociación de jóvenes de la iglesia de nosotros, del concilio, vino a nuestra iglesia y tuvimos un día de enseñanza y de evangelismo y al final de todo invitaron a los jóvenes a ese campamento. Y yo fui para allá y yo tuve un encuentro con Dios. Yo estaba esperando una vacación. Eso es lo que yo pensaba. Yo dije, esto suena bueno, ¿verdad? 2 o 3 días para uno relajarse y cogerlo suave. Ese era el propósito que yo tenía en ir. Pero Dios tuvo un encuentro conmigo. Me recuerdo la primera noche, ¿verdad? Yo pasando a orar. Tuve una experiencia en éxtasis allí cuando fueron a orar por mí. La prédica habló directamente a mi vida. Nos despertamos temprano la próxima mañana para hacer el servicio y en ese servicio el Señor me habló. Y en la noche tuvimos servicio y en ese servicio el mensaje también me habló y me impactó a mi vida. El último día, el tercer día del campamento, yo me recuerdo empacando todas mis cosas y arreglando mi maleta. Yo dije, ya el último día no hay como tanto afán así como tal. Y me recuerdo llegando al servicio de la mañana del último día tarde y me senté, ¿verdad?, del lado derecho, hasta la mitad así. Y cuando llegué, estaban haciendo una pantomima. Y yo mirando esa pantomima ahí, me recuerdo lágrimas saliendo de mis ojos, porque tan realmente estaba hablando a mi vida la pantomima, la cual yo llegué. ¿Ve? Cuando cerró el servicio, que ahí mismo llegaron las guaguas que iban a llevar para atrás, para Nueva York, eso era en Pensilvania. Yo me recuerdo diciendo, y he dicho este testimonio alguna vez, no sé si se recuerda, pero me recuerdo, ¿verdad?, el grupo montándose en la guagua y yo pensando en mi cabeza, ¿verdad?, Dios es real. No sé si ha visto una persona darse cuenta de una cosa. No sé si hay unos cuantos maestros o unos cuantos estudiantes. ¿Saben cuando están dando esa aplicación y por fin el estudiante hace como, oh? ¿Usted ha tenido un momento así en su vida? Yo tuve ese momento así, ¿verdad? Llegando las guaguas para llevarlo para atrás. Yo estaba diciendo, pero Dios es real.
Y en mi cabeza eso repetía así como una cinta dando vueltas. Wow, Dios es real. Dios lo había confirmado a mi espíritu, a mi alma, a mi intuición, a todas las partes de adentro de mí. Dios lo había confirmado que Él era real, que Él era Dios, que Él era Mesías, que Él era el Salvador del mundo, que Él había resucitado de entre los muertos. Aleluya. Unos años después me recuerdo leyendo un libro, y ese libro estaba hablando, ¿verdad?, de la resurrección de Jesucristo. Y yo, ¿verdad?, el punto del libro era que se desarrollara la resurrección y etcétera. Y cuando yo comencé a leer el libro, yo pensaba que el libro me iba a hablar algo del Espíritu Santo. Quizás así como la experiencia que yo había tenido anterior. Eso fue el Espíritu Santo que me había ministrado de la realidad de Dios. ¿Ve? Yo leyendo este libro que me hablaba de la realidad de la resurrección, yo pensaba que me iba a hablar en algún punto del Espíritu Santo, que fue quien confirmó para mí. Sé que lo ha hecho por otro así de esa misma manera, pero el libro como que nunca llegó hasta el Espíritu Santo. Nada más se concentró el libro en presentar la evidencia histórica acerca de Jesús de Nazaret. Y cuando termino el libro, sin mencionar ninguna confirmación del Espíritu Santo, ¿verdad?, nada más con la evidencia histórica, yo terminé el libro y yo dije, pero todo esto como real. No como de verdad, así como de verdad, sino de verdad. No. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, para mí esos eventos fueron muy formativos. Después de yo, ¿verdad?, de Dios confirmarme a mí de su realidad, después de yo leer la evidencia histórica para ver que históricamente Jesús de Nazaret resucitó de entre los muertos, pues mi vida simplemente no podía seguir igual. Yo encajé así para liderazgo y ministerio, así como sin querer. Eso simplemente comenzó porque mi vida era imposible seguir igual. ¿Qué propósito había en la vida que no era el Evangelio, la misión de Jesús? Eso comenzó una trayectoria que hasta hoy en día estamos sintiendo el efecto, ¿verdad?, quizá en esta comunidad de fe. La gloria sea de Dios, ¿verdad? Fue Dios que comenzó esta comunidad de fe, quizá con esos eventos más temprano en mi vida. Pero la pregunta que yo tengo para usted es si usted necesita poder de resurrección. Gloria a Dios. Digamos, en su matrimonio. ¿Usted sabe lo que estoy diciendo cuando hablamos de la resurrección? Eso es una palabra bíblica del cristianismo. Aparentemente un tal Jesús de Nazaret estaba en la tumba. Él dijo, yo voy a entregar mi vida, yo la voy a tomar otra vez. Si yo la entrego, porque yo la puedo tomar otra vez. Mientras que otros eran resucitados, él era el único que decía, yo lo voy a poner y yo mismo voy a regresar para atrás. Así de poderoso soy yo. Aleluya. Y lo mataron porque él se dejó matar. Gloria a Dios. Y 3 días después, la gente haciendo otra cosa, él llegó en la escena diciendo, eso no fue lo que yo dije. Vino para atrás entre los muertos. Eso es resurrección. El poder de traer un cuerpo físico de la muerte a estar vivo otra vez. Gloria a Jesús. Es un milagro de creación, ¿verdad?, donde no hay actividad en el cerebro. ¿Verdad?, donde no hay un corazón latiendo, donde no hay sangre fluyendo por el cuerpo. Un sinnúmero de sistemas que el cuerpo tiene que simplemente paran. Y si paran, ¿verdad?, hay gente que se muere, ¿verdad?, por 2 o 3 minutos y quizás lo reviven con instrumentos médicos, pero cuando regresan ya no son iguales. Porque estuvieron muertos por unos cuantos minutos. Ya el cerebro está dañado porque no recibió oxígeno por unos cuantos, ¿verdad? Que si uno de los brazos, la pierna queda, ¿verdad?, mal atrofiado así, porque el evento de morirse así, por lo menos por 2 o 3 minutos, era demasiado impactante. Pero no para Jesús. Para Él muere completamente.
Pasan unos cuantos días como para ponerle un acento y después vuelve para atrás como que nada pasó. Aleluya, amén. La pregunta que yo tengo es si usted necesita ese tipo de poder de resurrección, digamos, en su matrimonio, con su familia. Estoy diciendo si habrán algunas partes muertas en su familia, con sus hijos. Aleluya. Con su dinero y su trabajo. Hay una cuanta cuenta de banco que yo sé que están muertas. Hay una cuanta carrera de la que tienen una cuanta gente aquí, que ellos están yendo al trabajo todavía, pero hace rato que esa carrera se murió. Uno simplemente está llegando todos los lunes ahí por llegar. Que si su comunidad necesita poder de resurrección, solo tenemos que caminar una esquina para ver los drogaditos aquí en esta comunidad. Gloria a Dios y aleluya. Creo que están vendiendo ahí mismo a cruzar la calle. Ahí mismo enfrente del edificio de mitad. Gloria a Dios. Que si hay algunas partes, ¿verdad?, en su vida mental, que quizá usted está pensando de cosas muertas, que producen muerte, pecado. ¿Ve? Que si hay algunas partes en sus emociones, ¿verdad?, que no están muy bien. Quizá alguna amargura, quizá alguna tristeza, quizás un poco de odio. ¿Verdad? La acción de matar a una gente no comienza, ¿verdad?, con traspasarlo con el cuchillo. ¿Okay? Antes de traspasarlo con el cuchillo, uno estaba teniendo un sentimiento, el odio. ¿Verdad? Por eso que el que mata y el que odia, los dos son igual, porque tienen el mismo corazón. ¿Habrá alguna parte ahí en sus emociones que están medio muertas? Que necesitan el poder de resurrección de Dios. Bueno, el mundo estaba así. ¿Okay? El mundo estaba así hacia 2000 años, en necesidad de poder de resurrección. Estaba en control sobre el mundo el imperio romano. Y eso eran gente que ya en el mundo había visto como 4 o 5 poderes gigantes, así, imperios que conquistaban el mundo entero. Egipto, ¿okay?, Babilonia, Medo-Persa, los de Grecia y entonces Roma. Y eso sí que machucaban a la gente así con opresión. La gente hoy en día clama de opresión de la policía, y que si los americanos, blancos y etcétera, pero ustedes no han visitado los romanos para saber. Esa gente sí aplastaban hasta que uno estaba así un polvito completamente. ¿Okay? El mundo era un mundo oscuro que no conocía de las cosas que nosotros conocemos hoy en día. Y en medio de ese mundo así de muerte en sí, llega un tal Jesús de Nazaret, predicando del reino de Dios, predicando del reino de los cielos, diciendo: arrepiéntanse porque ya llegó el reino de Dios. Dios había querido con algunas otras gente, pero esa gente no se dejaron, ¿verdad? Él quería hacerlo a través de ellos no se dejaron. Llegó el mismo Dios en persona para ver si podemos por fin introducir su reinado. Amén, aleluya. Aleluya. Y vemos su vida en los evangelios, él predicando del reino de Dios, él demostrando el poder del reino de Dios, demostrando la ética del reino de Dios, el amor en sacrificio, y lo demuestra en una gran demostración allá en la cruz, entregando su vida por todos. Y nosotros leemos aquí unos 3 días después de su muerte, con ya la gente triste. Dice la palabra que algunos estaban tristes porque pensaban que Jesús, aleluya, Gloria a Jesús. aleluya, gloria a Dios, Jesús está vivo, hermano. Se había entregado 3 días después, y la gente ahora triste pensando: nosotros
creíamos que Jesús iba a ser Mesías. Lo vimos entrando en Jerusalén en un burro y pensábamos que ese era. Y algunos decían, mira, ya hacen 3 días que ese supuestamente está muerto. En ese sentir, hermanos, es que tenemos Marcos capítulo 16 y leemos en el nombre del Dios Trino, Padre y Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. El primer día de la semana, muy temprano, en cuanto salió el sol, fueron al sepulcro. Y unas a otras se decían, ¿quién nos quitará la piedra para entrar al sepulcro? Aleluya, gloria a Dios. Eso es impactante, hermano, porque esa piedra pesaba como 2000 libras. Esa piedra tenía un sello romano. Nadie podía entrar a esa tumba, ¿verdad? Porque ese sello prohibía a cualquier persona adentro del imperio romano que entrara ahí por ese sello. Y al frente del sello había guardias romanos. Y llegan estas mujeres, ¿verdad?, con estas cosas que le quieren untar al cuerpo de Jesús. Y ellos dicen, ¿y quién nos habrá quitado la piedra? Algo raro está pasando. Pero verso 4, pero al llegar, vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar de que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron que en el lado derecho estaba sentado un joven, vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron. Hice énfasis en eso, con un motivo. Estoy ayudando a la pastora y a la pastora Margarita y la pastora Lucy para los martes. Gloria a Dios. Ellas se asustaron, pero el joven les dijo, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal y como Él les dijo. Ellas se espantaron y temblando de miedo salieron corriendo del sepulcro, y era tanto el miedo que tenían que no le dijeron nada a nadie. ¿Están conmigo? Amén. Gloria a Dios. El Evangelio de Marcos comienza desde sus primeros versos, ¿verdad? El evangelista, que en sí el evangelista de este libro es Pedro. ¿Okay? Amén. Marcos es como su amanuense. Es una palabra que quiere decir la persona que está escribiendo mientras uno va dictando. ¿Okay? Fue de la mano de Marcos que se escribió, pero varias evidencias históricas nos dejan saber que esto es lo que Pedro le hubiera dicho a Marcos. ¿Me sigue? Amén. Entonces, Pedro y Marcos ahí escribiendo juntos, comienzan el evangelio diciendo, estamos hablando de Jesús, que es el Hijo de Dios. El libro tiene el propósito de presentar a Jesús como el Hijo de Dios, Dios encarnado. Gloria a Jesús. Aquí está el contexto de Marcos, aquí está el punto de Marcos. ¿Ok? Es de presentar a Jesús como el Hijo de Dios, como Dios en carne. Pero nadie lo creía. Aleluya. Si no me cree, vaya y lea el libro. Nadie lo creía. Un capítulo tras otro, Jesús o enseñando o demostrando algo acerca del reino de Dios, y la gente cuando lo oía, se quedaban,
Así dice siempre, asustados, atónitos, sin palabras. La reacción de Jesús enseñando del reino, o resucitando a alguien, o sanando una enfermedad, o caminando sobre las aguas, de todas las cosas que él hacía. La respuesta de todos en el Evangelio de Marcos, mayormente los judíos allá en Jerusalén, era un miedo aterrorizante, un miedo que lo dejaba todo así paralizado. Y acabamos de leer el último capítulo aquí, en la resurrección. Ellos vienen para ungir a Jesús con alguna cosa y ahí se encuentran con un ángel. Y el ángel le dice, oye, él no está, yo parafraseando, oye, él no está aquí. Ha resucitado, así mismo como él dijo. Amén, gloria a Pero Jesús. si ustedes van a Galilea, lo van a encontrar allí. Gloria a Dios. Y en vez de esa mujer decir, amén, Jesús había dicho eso, gloria a Dios, vámonos a Galilea. Cuando el ángel le dice, él no está aquí, resucitó como él dijo, vayan a verlo a Galilea. La respuesta de las dos mujeres, o de las tres mujeres, y dice que se mandan corriendo. Ustedes se han mandado corriendo antes. Que si un fuego, que si un ladrón, que si algo que si usted mira para atrás lo van a agarrar. ¿Sabe lo que estoy hablando? Y usted se manda con alguien que lo quiera atracar, darle una golpeada. Y se mandó corriendo a Tomilla, así ya se van. ¿Okay? Y dice que están tan asustadas que no le dijeron nada a nadie. Le dieron una encomienda y ellos no dicen nada a nadie. Santo Jesús. Gloria a Dios y aleluya. Ese es el contexto, ese es el punto de Marcos. Se sigue presentando como el Hijo de Dios, como Dios en carne, como el Mesías de Israel y el mundo, y nadie lo cree. La primera persona que reconoce a Jesús como quien Él es el centurión romano allí en su crucifixión. Amén. Después de traspasarlo, él dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios y aleluya. Pero la realidad, hermano, es que Jesús resucitó de entre los muertos. Como comencé diciendo, yo se lo puedo testificar de mi experiencia yo mismo. Yo sé que yo sé. Yo lo sé en mi saber, en lo profundo de mi profundidad, de que Jesús resucitó de entre los muertos. Y yo sé que hay millones, si no billones de cristianos por todo el mundo que pueden testificar que Dios le ha administrado la misma cosa a ellos. Si tantos millones así, tantos billones así no fueran suficientes, también tenemos el testimonio de la historia de ese tal Jesús de Nazaret, que nos dice, nos habla, ¿verdad? A través de 2000 años, diciendo, Él resucitó de entre los muertos. Gloria a Jesús, aleluya. Y el punto es simple para nosotros irnos rapidito de aquí. ¿Okay? El punto que tengo, hermano, es que la evidencia de esto está tan palpable, hermanos, que yo no sé cómo se puede negar. Yo no sé cómo se puede ignorar. Hermano, cuando la resurrección de Jesús llegó a mi vida, cambió mi vida por siempre. Pero hermano, cuando la resurrección llegó al mundo, cambió el mundo por siempre. No hay un aspecto del mundo que no fue tocado por la resurrección de Jesús. No creen en la resurrección, no creen en Jesús como Mesías, o aquellos que están en su vida que no creen. Vean el movimiento todavía sigue 2000 años después. Comenzó con 2 o 3 gente, hoy en día son quizás más de 1 billón. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Y eso no como que siempre ha estado ahí suave, con mucha persecución, muchos diferentes grupos, países, queriendo destruir todos los cristianos, toda la Biblia, todas las instituciones que tengan que ver con Cristo. Pero todavía estamos aquí. Amén, Gloria a Dios. aleluya. 2000 años Gloria a después. Jesús. Si no Aleluya. creen en Jesús, Gloria a Dios. tan solo vean el movimiento de Gloria a Él. Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios y aleluya. Aleluya. Pero si eso no fuera suficiente, podemos mirar muchos aspectos de la asistencia como nosotros la conocemos hoy en día. A ver cuál parte no ha sido tocada
La resurrección de Jesús. Gloria a Dios. La resurrección de Jesús confirma el mensaje de Jesús. Ya que Él resucitó, entonces sabemos que Él es Dios. Sabemos que sus palabras son divinas. Amén. Adentro de su palabra es donde vemos muchas realidades que hoy en día se viven. Gloria a Dios. Por ejemplo, aquí tenemos una comunidad que tenemos muchas mujeres. Aleluya. La gloria sea de Dios por las mujeres. Gloria a Jesús. Saben que en el primer siglo las mujeres, eso era como la media. Si no te gustan las que tú tienes puesta ahora mismo, uno va y se cambia la media, ¿verdad que sí? Así eran las mujeres. Si no te gustaba, mira, tú quédate afuera de la casa y ya tú no puedes entrar más. Ha sido botada. Así como una basura. Así era en el primer siglo. Santo. Si querían un testimonio de una mujer en una corte, necesitaban 2 mujeres para testificar porque una no era suficiente. No se le podía creer una mujer, era el entendimiento. Mínimo busquen 2. Ciudadanas así a segundo rango. Santo. Sin embargo, es el evangelio que llega y dice, son todas las personas, niños como ancianos, libres como esclavos, hombres y mujeres que tienen valor en los ojos de Dios, tanto así que Él vino para morirse Aleluya. por Gloria a cada Dios. uno de sus hijos. Amén. Gloria a Jesús. Alabado sea su nombre. Yo lo encuentro irónico cuando hoy en día oigo de grupos feministas que hablan en contra del Evangelio y Jesús y la iglesia, cuando fue la iglesia, lo primero que dijimos, las mujeres tienen valor. Amén, gloria a Dios. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy en día estamos celebrando el hermano Teófilo. Estamos diciendo aleluya por más de 80 años. ¿Sabe que en el primer siglo eso no existía así? Si uno llegaba a los 60 quizá, a los 70, eso hace rato que te hubieran puesto una camita así, de muchos palos, y te hubieran flotado en el agua y prendido los palos así en fuego. Nosotros no necesitamos ese viejo, esa vieja, lo que es un cargo pesado al mundo. Santo Jesús. ¿Qué ustedes creen de esa camita de fuego, así flotando así hacia el mar? ¿Habrá gente aquí que tiene más de 60 años? Alguna gente que están llegando a los 50. Cuando estaban ya la gente cumpliendo 50, ya lo estaban mirando para ponerlo en la camita de fuego. Fue el evangelio, hermano. Fue la resurrección de Jesús que llegó y dijo, no. Los que son ancianos, Aleluya. Gloria a Jesús. escúchenme, los que son avanzados en años, los que son pocos en años, los que son esto, lo otro, todo tiene valor ante los ojos de Dios. Jesús murió por ellos también. Aleluya, gloria a Dios. Y hoy en día, mira lo que hacemos. Tenemos, ¿verdad?, hospitales especiales, ¿verdad?, casas especiales, todo para que los últimos años de una persona sean los más cómodos, los más buenos, los más... ¿De dónde eso vino? ¿Verdad? Uno tiene la confianza que por lo menos si la familia mía me votó, yo puedo ir a uno de esos hombres que me van a tratar un poquito bien, me van a dar un chin de pudín. Y... No, eso no existía, hermano, hasta que Jesús no resucitó de entre los muertos. Aleluya, gloria a Dios. Dije también los chiquitos eran igual. En el primer siglo, si tú no querías muchachos, ¿alguien tiene hijos aquí? La gloria sea de Dios. ¿Alguien tiene nietos aquí? Yo tengo 3 de ellos. 12, 6 y 3. Mira que nosotros estamos en vacaciones ahora mismo. Hermano, esos muchachos saben brincar en la pared. Uno está con esos muchachos a veces como Jesús citando Salmo 22, diciendo, Señor, ¿por qué me ha desamparado? O yo soy el único, ¿alguien sabe? Con los hijos, los nietos. ¿Saben lo que se hacía en el primer siglo cuando tú no querías muchachos? Lo llevaba al bosque y los lobos simplemente se lo comían allá. Tú no lo querías. Eran desechables, así como los platos que nosotros compramos hoy en día.
muchacho. ¿Y qué es lo que un muchacho puede contribuir a la sociedad? Hasta que no sea al país, hasta que no sea un adulto, es una carga. Y si tú no lo quieres, pues vota eso. Ese era el pensar. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, fue por la resurrección de Jesús, ok, que los cristianos fueron los primeros que recogían estos muchachos botados, ok. Ellos tienen valor, decía, citando la palabra de Jesús, diciendo, dejad que los niños vengan a mí. Amén. Gloria a Dios. Eso no se decía antes, eso lo trajo Jesús. Eso la gente le creyó por la resurrección de Jesús. Aleluya. Hermano, los derechos civiles. Quitamos unos días de derechos civiles. Mucha gente proclamando que quieren unos derechos civiles. ¿Verdad? Quizás un pleito que está un poco afuera de la perspectiva de nosotros, porque son los americanos blancos, los americanos prietos, peleando el uno con el otro. Los hispanos ahí al lado diciendo, espérate, no nos metan tanto a nosotros. Pero están peleando el uno diciendo, queremos derechos civiles, queremos ser tratados igual, queremos, haciendo eco como a ese movimiento de derechos civiles que ocurrió en los 60 y los 70 aquí en los Estados Unidos. ¿De dónde viene eso, hermano? No, porque yo tengo el derecho a vida y yo tengo el derecho a ser seguro. ¿Quién te dijo? Gloria a Jesús. Yo lo encuentro irónico cuando muchos de estos grupos pelean contra la Biblia y la iglesia y Jesús. ¿Quién te dijo que tú tienes derecho civil? ¿Quién te dijo que tu vida tiene valor? Hermano, tenemos que pensar de dónde vienen estas ideas. ¿Ok? Hay grupos que dicen, no, nosotros merecemos, tenemos derecho de existir y de estar aquí y de ser escuchados. ¿Quién te dijo? Gloria a Jesús. Eso no fue Buda que te lo dijo. ¿Okay? Eso no fue la religión hindú que te la dijo. ¿Okay? En la religión hindú, si uno nace en una clase, es porque tú vas a estar en esa clase por el resto de tu vida. Y tú no vales mucho dependiendo de la clase que uno está. ¿Okay? Eso no fue el hinduismo y el budismo que te dijo eso. No fueron los judíos. Para los judíos solo son los judíos que son especiales. ¿Okay? No son los musulmanes que te dijeron eso. Porque, ¿verdad? La historia de ellos, déjame ni mencionarla. La gloria sea de Dios. Y si vemos todas las diferentes religiones, las diferentes ideologías, las diferentes filosofías, ninguna de esas diferentes filosofías te dijeron a ti, le dijeron a los seres humanos, mira, tú tienes derechos civiles, tú tienes el derecho de existir y tener vida y vivir seguro. Eso fue Jesús. Aleluya, amén. Nosotros creemos hoy en día eso por la resurrección. Gloria a Jesús. Cuando usted vea una marcha, una protesta, dígale a ellos, mira, dale la gracia a Jesús, que eso fue Jesús que te lo dio. Aleluya. Amén. Hermano, las universidades, ¿sabían que esas no existían antes de no llegar a la iglesia del mundo? ¿Okay? Eran los más ricos que estudiaban. Eran los más ricos que estudiaban. ¿Ok? Hermano, los pobres dijeron amén. No escuché mucho amén, gloria a Dios, pero yo sé que yo me crié comiendo unos sándwiches a veces de mayonesa, aleluya. Y si me voy a los padres míos, ellos me dicen cuentos de pobreza que yo digo, pero eso no pudiera ser verdad. Hay 2 o 3 gente que se criaron sin pobre. Me lo dicen. Hermano, ese concepto así de universidad, de educación para todos, fue algo que trajo la iglesia al mundo. Gloria a Dios. Eso de los hospitales, ¿por qué los hospitales se llaman San Barnabá y el presbiteriano? Todos esos nombres son nombres cristianos. ¿Por qué? Fueron iglesias que lo comenzaron. Amén. Hermano, la política. ¿Okay? El país quizás más poderoso ahora mismo en el mundo es los Estados Unidos. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Allá está una Rusia peleando contra Ucrania y etcétera.
Que ellos están ahí porque saben que están peleando con Ucrania y quizás que Europa, pero ellos no quieren que los Estados Unidos se pongan en eso porque saben que va a ser un poco pesado. En este país hay muchas bombas nucleares. Todos los países lo piensan dos veces antes de mirar en esta dirección. Okay, se gastan billones en los ejércitos y la Fuerza Armada de nosotros. En una potencia que es este país. Okay. ¿Y cuál es la política de este país? En este país hay 3 ramas. Okay. ¿Están conmigo? Amén. Jesús está vivo. Amén. ¿De qué es lo que está hablando el pastor de política? Escúchame un segundo, hermano. En este país está dividido así entre 3 ramas de cómo se gobierna. El legislativo, okay. El Congreso, perdón, okay. El judicial, el legislativo y el ejecutivo. Sí, el Congreso, el presidente y los jueces. Okay. ¿Y por qué 3? ¿Por qué no está centrado nada más en el presidente o nada más en el Congreso? Okay. Son 3 ramas que si una cae, las otras 2 la chequean. Si una se pone corrupta, las otras 2 la jalan para atrás. Amén. Eso está basado sobre una doctrina que la encontramos en la Biblia. Okay. La doctrina de la caída del hombre. Que el hombre es naturalmente pecaminoso. Y que si dejamos al hombre, el ser humano, a su propio juicio, llegamos a corrupción. ¿Sabe quién fue el que nos ayudó a entender eso? Jesús. Gloria a Dios. ¿Y sabe por qué le creemos? Por la resurrección. Amén. Aleluya. Tenemos el país más poderoso del mundo basado en doctrinas bíblicas que creemos por la resurrección de Jesús. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Hermano, este concepto, para terminar, ¿verdad? Esta encuesta, el concepto que tenemos moderno del underdog, se dice en inglés. Yo no sé cómo traducirle eso muy bien, ¿verdad? Pero sabe el concepto si se lo describo. Ha visto una película o leído un libro en el cual hay uno que quizás no tiene mucha fuerza, es chiquito, pero él está peleando y tiene mucha fuerza de voluntad. Y el chiquito viene contra el grande y uno está ahí leyendo el libro, mirando la película, diciendo, dale chiquito, dale. Sí, ¿sabe lo que estoy hablando? Gloria a Dios. Muchas veces uno se ve en el lugar del chiquito, no diciendo, yo no tengo mucho poder igual que él, dale chiquito para todos los chiquitos. Sí, ¿de dónde viene eso? Hace 2000 años el concepto que el mundo tenía era el greco-romano. ¿Okay? ¿Cuál es el que merecía ganar? El que tenía poder. Y el que era más poderoso, que le gane a ese. Poder, gloria, fuerza de voluntad. Era así que, ¿verdad? Eso era lo que se elogiaba y la ética más grande en el primer siglo. Es solamente cuando llega un tal Jesús, uno que no viene con mucho poder, uno que no viene conquistando, no mucha fuerza de voluntad. Él se entrega voluntariamente. Aleluya. Él sufre, él pierde para salvar a otros. Amén. Aleluya. Ese concepto del chiquito, del que tiene menos poder, triunfando, eso lo vemos primeramente en Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya y gloria a Dios. Como pensamos, hermano, está basado así en la persona de Jesús, que está confirmada por la resurrección. Aleluya y gloria a Dios. Entonces, hermanos, hay mucha gente que no le sirve a Jesús. Quizás no hay mucho aquí, pero quizás usted conoce unos cuantos. Quizás hay unos cuantos por las redes que nosotros nos vamos a conectar, ¿verdad? Que le podemos comunicar este mensaje. Si uno simplemente viene a Jesús, ese poder de resurrección que cambió el mundo. El mundo era mucho más oscuro antes de Jesús. ¿Ok? Imagínese un mundo sin universidades. ¿Ok? Un mundo sin hospitales. Un mundo, ¿verdad? Sin valor por las mujeres. ¿Verdad? Valor por los ancianos.
por los niños. Un mundo sin derechos civiles. Era un mundo muy oscuro al cual llegó Jesús de Nazaret. Y Él llegó y fue la luz de Dios que observamos. Aleluya, amén. Gloria a Jesús. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y esa luz, hermano, pudo brillar sobre nuestra vida por la resurrección. Entonces le decimos a aquellos que no conocen a Jesús, si tan solo viniera a Jesús, ese poder de resurrección pudiera tocar tu vida también. Amén. Dígale a sus seres queridos, ese poder de resurrección que levantó a Jesús de la tumba, que cambió el mundo por siempre, puede tocar tu vida también. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo. Que puede salvar y traerte a una relación con Dios. Amén. ¿Y cuál es el propósito de tu vida? Amén. Todos los otros propósitos quedan cortos, se desaparecen, son vanos, son heavy, dicen las palabras. Son como Gloria a un humo Jesús. que cuando uno lo va y lo agarra, ya no está ahí. Pero si uno conoce a Dios, ahí, hermano, uno puede ser satisfecho. Aleluya. Para aquellos de nosotros que somos creyentes, gloria a Dios, porque te estaba escuchando y te dijo, ay sí, dígale a esos no creyentes que son tan impíos. Para nosotros los creyentes, hermano, muchos de nosotros escuchamos un sermón, quizá un sermón como este, y decimos, wow, eso es bonito, déjame yo entregar, es verdad que yo necesito ayuda, déjame yo entregar mi vida, mira, Jesús, ayuda y sálvame. Y hasta dejamos que nos bauticen y toda la cosa. Y usted viene, mire, y se compra la ropa diferente y comienza a que diezmando y toda la cosa. Pero todavía hay áreas en su vida que están muertas. Quizás ciertas emociones. Usted no sabe cuántas veces me han dicho eso, es que tú no sabes lo que me hicieron. Y sabes que yo te creo. Lo más seguro que te hicieron una injusticia. Fue una traición muy mala, lo más seguro que te hicieron. Sin embargo, todavía así, aunque eso sea verdad, todavía es una área muerta en tu vida, que deberías dejar que Dios venga a traer resurrección allí. Amén. Hay unos cuantos matrimonios en medio de nosotros que están colgando así por un hilito. Que si una brisa muy fuerte viene, el hilito se rompe y ahí se fue el matrimonio. Hay unas cuantas familias que están colgando en el mismo hilito. Hay unos cuantos hijos que uno ve, que uno le está diciendo, mi hijo, tú te estás muriendo, tú sabes eso. El camino por donde tú vas es malo. Que necesitan el poder de la resurrección. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Esto está para nosotros, hermanos. ¿Están conmigo todavía? Amén. Esto está para nosotros decirle a Jesús. Es más, le doy la conclusión y así nos fuimos para hoy. Después de haber dicho, hermano, de que la resurrección es el evento más crucial en la historia de la humanidad. Es el clímax de toda la humanidad. Aleluya. Toda la humanidad estaba como subiendo así hasta llegar al clímax que era la resurrección, la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Y desde entonces ha estado bajando así la humanidad, esperando como otro evento grande que ocurra, y esa es la segunda venida, por si acaso. Pero el clímax de toda la humanidad, hermano, es la resurrección. Aquí está la tarea. A veces hay una cuanta gente valiente. Aquí hay gente valiente en medio de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Que quizás puedan coger un papelito y quizás escribir todas las áreas de sus vidas. No lo tienen que escribir ahora mismo, pero aleluya. Escribir las diferentes áreas de su vida que ustedes saben que necesitan cambio. Quizás coger ese papelito y ponerlo en un lugar prominente donde usted lo vaya a ver todos los días, en la nevera, en el espejo, en la puerta. Quizás después de que escriba la lista de esa área de su vida que usted sabe que necesita cambio, ponerle la mano en el nombre de Jesús y decir, Jesús,
Trae ese poder que te resucitó a ti de entre los muertos a estas áreas de mi vida. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Yo no sé si hay una cuanta gente valiente aquí que se siente con un ser querido, con un esposo, con una esposa, con su madre, su padre, su hijo, su vecino, su primo. Alguien que usted confíe y le diga, mira, ¿tú crees que hay alguna parte de mi vida que yo debería cambiar? Gloria a Jesús. Eso está medio difícil, ¿verdad que sí? Cuando sea que la gente comienzan a criticarte de una vez, pero espérate, porque tú no estabas ahí en esa ocasión, que uno comienza a defenderse de una vez cuando te critican. ¿Verdad que sí? Es como la inclinación natural, querer excusarse y decir, espérate que tú no me entiendes, pero a ver si hay una cuanta gente valiente que puedan decir a un ser querido, ¿verdad? Porque a veces uno mirando su vida, uno no puede observar las cosas que están ocurriendo, uno simplemente no sabe por qué. Pero otros que tienen otra perspectiva pueden ver su vida y decirle, ay sí, yo estoy mirando aquí y allá que te hace falta esta cosa. Quizás alguien valiente que vaya y pregunte eso de un ser querido y entonces coger esa información y llevársela a Jesucristo. Y decirle, Jesucristo, mira, me han contado. Me han contado que a mí me gusta como gritar mucho. Me han contado que a mí me gusta como criticar mucho. Me han contado que, ¿verdad?, que yo de vez en cuando suelto una mentira y eso no es de Dios. Jesús me ha contado que yo doy así un paquete, una bofetada muy fácil. Jesús me han contado de que yo no estoy actuando muy bien en el matrimonio, que yo no estoy actuando muy bien en el trabajo. Jesús me han dicho que la pela que le estoy dando a los muchachos que está muy fuerte. Jesús me dijeron 2 o 3 cosas. Jesús, tú me pudieras ayudar. Gloria a Jesús. Aleluya y gloria a Dios. Aleluya y gloria a Dios. ¿Cómo se viera, hermano, nuestra comunidad? ¿Cómo se viera esta comunidad? Si hubieran 2 o 3 gente que se inyectaran ese poder de resurrección a sus vidas. Gloria a Dios. Te estoy diciendo, hermano, que donde quiera, donde sea que llega el poder de la resurrección de Jesús, cambio inmediato comienza a ocurrir. Aleluya. Entonces a comenzar a vivir eso en las diferentes formas que la podemos quizás vivir. Ponernos en posiciones para ver si Jesús puede hablarnos y tocarnos. Llegar a la oración, llegar al estudio, llegar al servicio, disponerse al servicio. Aleluya. Gloria a Jesús. Santo es Dios. Yo creo que esta comunidad se viera muy diferente. Todavía el poder de resurrección continúa y va a continuar hasta el último día. Aleluya. Y la historia de la humanidad, hermano, está repleta, está llena de hombres y mujeres que se dejaron usar, se dejaron tocar del poder de Dios y son gran ejemplos. Aleluya, en la fe. amén. Y usted ahora está en una posición con Dios de poder simplemente observar lo que Dios va a hacer o ponerse ahí para participar, ser colaborador con Jesús en lo que Él está haciendo en este mundo. Aleluya. Póngase de pie conmigo, vamos a orar. Gloria a Dios. Aleluya.